Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, se nos acaba la semana después de, por cierto, una semana muy activa, tanto en política como en hechos sangrientos, preocupaciones sobre la criminalidad. Las autoridades, por lo menos, estuvieron funcionando y respondiendo. Han estado luciendo eficientes. Eficiente en el caso más escandaloso, podríamos decir, y penoso, que fue el intento de asesinato a David Ortiz, que ahora parece que el que disparó dice que no fue a él que le tiró. Entonces, Que se equivocó. que se equivocó. Entonces, ¿a quién era que buscaba? Bueno. Y entonces están diciendo que otro señor que se llama David, que estaba ahí, que era él, ese señor ha dado declaraciones diciendo que no tiene sentido, que no ha hecho nada, que no es cierto que él le deba dinero a nadie. Bueno, de todas maneras, las autoridades policiales y el Ministerio Público han recabado evidencias que después que se desmenucen y se confronten unas con otras, determinarán hasta donde se pueda las culpabilidades, las responsabilidades reales. Quedó en el ánimo en el ambiente, en el ánimo de la opinión pública, la gran incógnita o la gran interrogante de, bueno, ¿quién y por qué fue el autor intelectual de este caso, de este hecho? Y se estuvo criticando a las autoridades porque no dieran esto a conocer. Bueno, el asunto es que si, como aclaró el procurador y también el jefe de la policía, estaba en la fase inicial, no es tan fácil, no sé por qué a veces se subestima las capacidades de algunas autoridades nuestras en materia de investigación. Si uno ve eso hasta en los documentos, las cosas que uno leía antes, los grandes crímenes, los grandes hechos que uno... Había una vez en el periódico El Caribe. El Caribe publicaba una sección los fines de semana. Sí, de crónicas. Crónicas extraordinarias, pero de casos difíciles que a los, qué sé yo, cuántos años por allá muy lejos era que se descubrían. Sí. A veces por un pelito que se le hicieron análisis, qué sé yo cuántas mil veces, o por otras cosas, pequeñas cosas, descubrían grandes hechos que eran misterios y se hacía muy difícil a los investigadores determinar. Entonces, ¿por qué pedirle a las autoridades de aquí que sean más presurosas de la cuenta? El morbo siempre pide más, y pide más de lo que puede. Porque si se apresuran y dan una festina, entonces después, porque ¿cuántas veces sospecha uno o le han dicho a uno? Bueno, se trataba de otros tiempos, hasta cierto punto felizmente superados, que venían y, bueno, hay un arma mortífera, esa fue, buscaban una y esa era. Había un culpable, no aparece, pues le buscaban uno. Y el culpable es este. ¿Tú recuerdas cuando mataron a Orlando Martínez, que agarraron porque el profesor Bosch había tenido una confrontación con Orlando en algún momento? Entonces agarraron a varios dirigentes. A Cheche Luna. Y a Diomedes Mercedes. Luna, sí. Y Juan José Ayuso también estuvo preso. Y bueno, un juidero porque, bueno, ¿a quién pegarle el muerto? Entonces, esas cosas ocurrían en otros tiempos. Entonces, eso no es lo que necesita la sociedad, sino de que se descubran los reales culpables. Y dentro de tantas falencias que tiene la legislación nuestra, los códigos nuestros, resulta que ahora yo he estado escuchando a los especialistas, ahora es que se ha descubierto, a pesar de que el código no hace mucho que se modificó, se ha descubierto que en el caso del sicariato eso no figura en la legislación dominicana. Y entonces las penalidades son, bueno, pueden castigar con la pena máxima al que dispara, al que ejerce directamente de vía de hecho, el que mata. Ahora bien, al que paga para que maten, eso no está tipificado. Una especie de como de cómplice
La autoría intelectual. Y entonces una pena mínima. Lo que yo sigo diciendo, Luis, eso hay que modificarlo, sí, eso hay que corregirlo, que Danilo. se sigue sin observar la historia delictiva, o sea, una persona que tiene una historia delictiva de robo, asesinato y todo, va y es juzgado por el crimen que cometió y no se evalúa la historia delictiva. Por ejemplo, Sí, esta muchacha... Sí, pero espérate, la historia delictiva, porque estamos ahora hablando de los grados de penalidades, la forma de sancionar a los culpables. Un autor intelectual es el principal responsable, porque el otro, el que se montó en el motor, el ejecutor, y el otro que ejecutó, unos y otros, si no hay una paga por la acción, por el crimen no se da. Entonces el autor, el responsable real y efectivamente es quien manda a cometer el crimen y paga para eso. Y a propósito de eso... Pero eso no está tipificado ni está... Uno no sabe si una señora que mandó a matar a Natacha, no me acuerdo el apellido, que mataron a otra muchacha por error y ella dijo, no, espérate, ustedes se equivocaron, esa no era, por la que yo la pagué. Salió 2 por 1, sí, mató a la que yo no sé si esa señora está suelta, que dicho sea de paso, es abogada. Entonces tú no sabes si está suelta, pero debe estar amarrada. Debería estar. Mínimamente amarrada. Sí. Pero bien, esas cosas deben registrarse para corregirse, para que realmente tengamos una legislación fuerte, tengamos un instrumento legal, un instrumento de sanción que sea efectivo, a ver si de alguna forma se puede combatir la delincuencia, ya que estos ciudadanos no se puede como coger una especie de... Para fumigarlo. De fumigar los mosquitos, de fumigar y acabar con ellos, ni tampoco la famosa cámara de gas, ese tipo de cosas, demasiado pretencioso. Y bueno, como no se puede hacer eso, pero esta bendita gente anda... Ese que se le atribuye el ser el autor del disparo, ese ciudadano disparó muchísimos tiros en Estados Unidos, venía después de un prontuario por allá. Sí, esta mañana yo vi un video que hizo un reportaje de la autoría de Esperanza Ceballos, que periodísticamente, profesionalmente le está yendo muy bien en Estados Unidos, a través de Univisión 41 o algo así. Creo que sí. Entonces, bueno, vi un reportaje preparado por ella, donde se presentaron los sitios donde él, 5 o 6 disparos, y eso era a cada rato como un pistolero tirando en el barrio y todo el mundo le tenía miedo. Y entonces yo no sé cómo después volvió a caer aquí. Huyendo, y mira ahora lo que pasa. Sí. Pero bueno, para ir ya redondeando las cosas. En el aspecto político sigue en tensión, sigue tenso, porque sencillamente el presidente Danilo Medina, que tiene un impedimento constitucional de repostularse o de intentar repostularse, no ha dicho nada, a pesar de lo que dice la Constitución, y entonces una cantidad de alcahuetes. Esa es la mejor definición. Alcahuetes de busca vida y de busca puestos y de busca beneficio, hembras y hombres, porque esta mañana oí a una dama que daba pena, de estas damas que provienen del Partido Reformista y que realmente se enganchan en el poder y no se desprenden de ahí más nunca, y son capaces de cualquier cosa. Como ya ella no tiene a Balaguer vivo, entonces se ha agarrado a Danilo Medina como una especie de piraña. Sí, pero que es una dama que se agarra del que te arriba. Claro, del que esté arriba. Y entonces, bueno, eso daba pena, ¿no? Que los votos están y que va la Constitución hay que reformarla y que qué sé yo cuándo, y que eso es una injusticia, y que en estos días, en esta semana van a presentar el asunto. Bueno, que lo presenten, de todas maneras. Luis, tú sabes que perdóname, Danilo, era donde yo quería concluir. Trascendió, ya conoce de una reunión reciente, un encuentro que le hicieron un grupo de empresarios importantes. Decía Orlando Gil en un Twitter que dio a conocer que ahí estaba como el 90 y tanto del Producto Interno Bruto. O sea, lo granado del empresariado dominicano estuvo allí. Yo no sé, pero yo vi a Felito García entregando un asunto, no sé si un pergamino o qué cosa era, pero eso tuvo lugar en Catcana, en el este. Ahí esa reunión está dando muchos comentarios mentideros, pero no hay detalles todavía. Sí, bueno, pero el asunto es que allí él habría dicho, y es lo que quería resaltar y por eso traje a colación el comentario,
o el tema, que él había dicho en esa reunión que él no se va a repostular, que él no va a intentar corruptear la Constitución y que el Señor lo bendiga si actúa de esa manera, que en definitiva es lo que él tiene que hacer para que realmente se coloque de la mejor manera en la historia, porque si se coloca del otro al revés, va a ser un problema, justamente porque la gente relaja mucho con la historia, cree que nunca se va a morir y que la historia no va a pesar o no se lo van a tomar en cuenta después las cosas. Pero bueno, él dijo allí que no va a curcutear la Constitución y que no va a intentar repostularse. Eso se corrió entre algunos de los empresarios que estaban allí, filtraron el asunto. Yo vi unas imágenes, más que unas imágenes, unas fotos que circularon en las redes. Se las quise mandar al director, entonces cuando estaba curcuteando para... Se te perdió. Entonces se me perdió, después no pude encontrarla. Por razones de tiempo. Sí. Porque ahí está, pero sí llegué a ver, mira, ahí estaba... sí, lo más granado. Lo más granado, de Vitini para allá. Sí. Vitini no, Vicini. Vicini. Ahí estaba Vicini, estaba Juan Félix García, que le estaba entregando un documento. Estaba, por supuesto, el señor González Cuadra, que lo veo más cuadrado ahora. El hombre está comiendo bien. Más cuadrado. Y entonces, bueno, allí estaba Rubén Bichara, allí estaba Robert de la Cruz, que era uno de los asistentes del presidente Danilo Medina. Y había esta dama de la Asociación de Industria, la señora de Valiente. La Bonetti. Bonetti. Hay una Bonetti del grupo. Sí, Ligia Bonetti. Ella estaba también. Yo vi la foto. Y entonces, entre otros, había muchos otros que no lo pude. Bueno, como era en Catcana, tengo entendido que ahí estaba entonces uno de los, ¿cómo es que se llaman los dueños del negocio eso de los Azuri? Del Catcana, del grupo Catcana. Sí, el grupo, señores, los Azuris. Los Azuris, había uno de ellos. Seguro que estaba el otro más atrás, y vi algunos que ahora no recuerdo, pero lo cierto es que fue un encuentro interesante, importante. No, por supuesto que no, todo lo conversado no ha trascendido, pero sí eso en esencia se filtró de que él había dicho allí. Ojalá se sepa la intrahistoria de eso. Ojalá que eso sea. No, y además, ¿para qué fue esa convocatoria? ¿Sería el presidente que convocó o los convocaron a él? Porque a esa gente no necesitan de visita sorpresa. No, él no iba, al contrario. Entonces, pero sí yo vi que me luce que estaban, con parte de esa carguetería que también hacen con los presidentes, con todos, Con todos. Sí, es la historia que te repite. Era Felito García el que le estaba entregando un cuadro, una cosa. Que por suerte que no era un caballo alado, ni helado tampoco. Pero te iba a decir, Luis, que esta mañana yo oigo y he visto siempre estar repitiendo desde la hermana del presidente que es injusto que a un ciudadano se le impida presentarse como candidato presidencial. En los Estados Unidos, que es la democracia paradigmática del mundo, hay por lo menos 4 ciudadanos que están impedidos constitucionalmente de presentarse. Barack Obama, Jimmy Carter y George Bush. Ellos no se pueden presentar. No pasa nada, porque sencillamente eso no es injusto, esas son las reglas de juego. Esas son las reglas. Y ese impedimento constitucional fueron las reglas de juego que se acordaron para salir o para evitar una crisis. Ese fue un pacto político. Y la Constitución es un pacto político. Claro. Recordemos cuando Balaguer, que dicen los reformistas que le quitaron 2 años, pero dicen los PRDistas que se robó 2 años. Así es. Entonces, fíjate, pero fue producto de un pacto político, nada más pudo gobernar 2 años y se tuvo que ir. Y no pasó nada. Entonces, ya hay precedentes en esa dirección, con esa modificación que se hizo en esa oportunidad, con ese transitorio que se le puso aquella vez. Ahora hay otro transitorio que fue redactado por ellos mismos, los beneficiarios. Se dice que el mismo Danilo Medina. Exacto, y lo leyó Reinaldo, el presidente del Senado, y que por demás, y finalmente, ese fue el producto de la solución de un impedimento que sí tenían aquella oportunidad que tenía, y que entonces para beneficiarse, porque no fue para otra cosa, no fue para perjudicarse, para beneficiarse de 4 años que no le correspondían,
porque eso es de lo que no se habla. No Sobre le correspondían 4 años porque tenía un impedimento. Por una constitución entonces, que no... por una constitución que le impedía eso. Entonces modificaron el asunto y le dieron 4 años. Entonces beneficiaron a alguien en perjuicio de 10 millones de dominicanos. Así es. Beneficiaron a alguien aquella vez. Ese que se dice que ahora es perjudicado fue beneficiario aquella vez, indebidamente e inconstitucionalmente, aquella vez, en perjuicio de 10 millones de dominicanos. Además, y finalmente, no es verdad que es el único que está impedido, porque los guardias están impedidos constitucionalmente. Claro. Y los que no han cumplido mayoría de edad, 18 años 18 no están impedidos. Están impedidos porque no tienen la edad para porque hay que tener 31 años, ya bajaron a 30. Sí, 30 años, creo que 31 sí. Es que para presidente, algo para así. 30 años para todas las otras cosas, sí. Pero 31 para ser presidente. Entonces, no es verdad. Los otros que no tienen la mayoría de edad, no tienen porque todo sistema legislativo establece restricciones en muchos casos. Son normativas, señor. Claro, normativas. Claro, y ese fue un pacto político para evitar una crisis. Eso, si no se... Finalmente el presidente Fernández no acepta eso, se divide el partido y sale del poder. Ahí se jugaba el poder. Entonces, esa fue la salida que el poder buscó, el poder político de turno, en ese momento buscó para evitar irse a la oposición o que se juramentara la oposición. Pero entonces, no, el asunto es que bateo y corrido, que donde yo dije aquella vez, lo que yo dije no fue eso, no es que bateo y corrido. Así no, porque hay que ser responsable. Sí, sí. Entonces hay gente que por buscar un carguito son capaces de cualquier cosa. Por eso a mí me gustó las declaraciones del ministro de Economía y las de Tony Issa, que sencillamente dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo porque él ha hecho un gobierno bueno. Y es verdad que ha hecho un gobierno excelente bueno. El problema es que por estar mirando y embromando con ese tema, entonces la gente ni siquiera se detiene a reconocer determinados méritos que sí los tiene. Pero, ¿qué van a reconocer si se quiere trastocar la Constitución? Entonces tampoco hay otros ciudadanos ahí que por estar distraídos en esto, sencillamente no están en su trabajo, no están atendiendo. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer todo el esfuerzo institucional y oficial para terminar bien o terminar lo mejor posible y hacer lo que nunca se había hecho, que es hacer lo que falta por hacer. Sí, y sobre todo cumplir con la palabra empeñada. Sobre todo eso. Y con Dios también. Claro. Con Dios. Porque, oye, faltarle a Dios, no le puede faltar a cualquiera, pero a Dios. Bien, vámonos entonces. Vamos con el permiso de nuestro invitado que ya está con nosotros, el profesor Manuel Núñez está con nosotros y vamos a, como es natural, a referirnos al tema haitiano. Es un tema recurrente, nos dirá. Bueno, siempre hay un tema nuevo o un aspecto nuevo. Ahora no es si los haitianos están cogiendo para acá y llenando esto aquí sin papeles y sin nada, sino que allá está cogiendo candela. Sí. Allá. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente allá? Y si sin un liderazgo a la vista, porque bueno, quieren quitar al presidente que se vaya ya, porque hizo un negocio con una de sus compañías. Pero ¿para poner a quién? Si no se ve a la simple vista, no se ve. ¿Y para resolver qué? Si realmente en ese estado fallido no se sabe ni quién es quién, ni qué es qué. Uh-huh. Vamos a la pausa y venimos ya de inmediato con nuestro distinguido invitado, el profesor Manuel Núñez. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos,
Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Bueno, vamos a dar la bienvenida ya formal al profesor, historiador Manuel Núñez, que está con nosotros, y cada cierto tiempo con él agotamos este tema preocupante para la República Dominicana, por la colindancia, la cercanía que tenemos con el vecino Haití. Y vecino de verdad, porque, bueno, el otro es el pequeño Haití, el que tenemos en el mercado. Sí. Cuando dije vecino Haití me parecía, hay un barrio que se llama vecino Haití, es pequeño Haití. Un pequeño Haití. Pero bien, Manuel, bienvenido, y sería interesante que nos analizara la crisis haitiana vista al día de hoy, en los últimos elementos, los últimos acontecimientos, que allí en las calles los ciudadanos han estado demandando con candela, porque no es solamente vociferando, prendiéndole fuego a lo que encuentran a su paso, pidiendo que se vaya el presidente. En otras ocasiones se ha pedido que se vaya fulano para que venga mengano, pero ahora ni siquiera se menciona quién está detrás de esto. ¿Y por qué hay un usufructo o un negocio, no sé, de una empresa que se le atribuye al presidente actual haitiano? ¿Es eso suficiente como para que esa convulsión, esa situación que cada día a veces hace unas pausas pero arranca otra vez? ¿Dónde va a parar eso? Sí, que dicho sea de paso, yo quisiera agregarle, Manuel conoció a uno de los sociólogos haitianos más prominentes, fue amigo de él, de Charles Pierre, sí, y de su esposa Suzy Carter. Charles Pierre enunció la tesis, que yo creo que le pusieron poca atención, pero es para análisis, de que Haití era el país, la sociedad de la crisis ininterrumpida. Así es. Yo creo realmente que en el caso haitiano, lo que no se ha evaluado es el hecho de que ha habido 2 factores externos. Haití vive de la ayuda internacional. El primer hecho es ese. Pues yo pensé que no estaba llegando, que aquella ayuda prometida que... No, está en las ONGs, que son las que captan, okay, ¿no? Es decir, vive de la ayuda internacional y es un país que por estar tanto tiempo bajo ese sistema de vida ha desarrollado una especie de mentalidad de asistido social. O sea, la gente entiende que el país debe ser asistido social. Entonces, en ese sentido, ha habido 2 hechos que se han producido en los últimos tiempos, que son, en primer lugar, la salida de la MINUSTAH, ahora va a salir la MINUYUS en octubre, y en segundo lugar está el hecho de que Petrocaribe, que suplía de combustible, que los haitianos vendían en el mercado, no es que le daban dinero, porque también la gente cree que los venezolanos le daban dinero al gobierno haitiano, no, el gobierno haitiano con el combustible que recibía en condiciones favorables, vendía una parte y se financiaban
los proyectos, entre comillas, de desarrollo del Estado, que es el de desarrollo de las fortunas personales, pero ellos ponían desarrollo del Estado. Entonces, eso no está en el tapete. De hecho, Cuba, que es el no predilecto, Cuba redujo su presencia de combustible venezolano en más de un 60%. Sí. Entonces, si con Cuba hicieron eso, con Haití eliminaron. Entonces, esas dos situaciones que tenían un efecto económico importante, pues ya no están. Y los haitianos esperan que el que eligen como presidente sea una especie de mesías que cuenta con una varita mágica para multiplicar los panes. Al no aparecer ese mesías no va a aparecer, porque evidentemente se produce un descontento cada cierto tiempo situación quien sea el presidente que esté ahí. Si quien sea, no aparece el mesías, es un país, estamos hablando de un país que ya ha dejado de estar en el foco de la atención mundial, porque también, ¿de qué viven los haitianos en gran medida? Los haitianos viven de las crisis. De las crisis. O sea, cuando hay una gran crisis, un terremoto, tiene 200.000 muertos, tiene 60.000 muertos de un huracán, de las crisis, pues tú puedes ordeñar. Ellos administran las crisis entonces de las ayudas coyunturales que pueden llegar. Las crisis o adicionales. Los muertos de las crisis, de las epidemias, son sus commodities. Entonces, Manuel, perdóname, que por cierto, yo no entendí aquella vez por qué el presidente, como hablaste de Venezuela, por qué el presidente Maduro llegó a decir que quien se metía con Haití se metía con Venezuela. Eso era por petión. Entonces, ¿por qué dice esto refiriéndose a República Dominicana indebidamente? Ahí perdió realmente Maduro. El aprecio que se le pudiera haber tenido. Maduro es un personaje absolutamente ignorante de la historia. Intelectualmente es nulo. Los mismos venezolanos tienen un nombre, yo creo que le llaman el toripollo, porque dice cuerpo de toro y cabeza de pollo. El cuerpo muy voluminoso y muy poco cerebro. Sí. Cabeza de pollo. El toripollo le llaman los venezolanos. O sea, que tiene su mote. Los pueblos son sabios. Yo no sabía corpulento, pero no sabía. Y sabía que tenía la cabecita chiquita también, pero no sabía que... Bueno, el hombre te vio 5 puntos cardinales. Sí, claro. Entonces, un individuo con tan pocas dotes intelectuales y al mismo tiempo con una cierta capacidad de... Porque ese tipo de pronunciamiento es como el pronunciamiento amponesco, ¿no? De los ampones, que se mete con fulano, se faja conmigo. Eso no es de un jefe de Estado. Pero Maduro no es un jefe de Estado. Maduro es alguien que Chávez lo colocó ahí como herencia, se quedó con fraude, sigue con fraude y evidentemente tiene su pueblo, ha tenido, digamos, el triste mérito de hundir la economía. Chávez no pensó que iba a salir tan malo. Okay. Bueno, Chávez, yo creo que sí pensó, porque Chávez puede ser recordado nada más como estadista, porque se lo compara con Maduro, porque evidentemente el hundimiento de Venezuela comenzó con Chávez y el subsuelo, hacia el subsuelo, sigue con Maduro. O sea que Maduro es el punto de comparación. Los cubanos prefirieron a Maduro porque Maduro es egresado de la escuela, la famosa escuela de cuadros. Bueno, egresado es como egresado del Kremlin, ¿no? Sí. No, lo que eso de egresado, del Consomor. O sea, bueno, egresado de una escuela de fracaso, porque Cuba misma es un fracaso. Obviamente. O sea, sí, económicamente, socialmente, políticamente e históricamente. Entonces, evidentemente, yo no creo que pueda ser una lección importante la que nos den los cubanos en ese sentido. En esa situación haitiana, retomando el tema, ¿qué puede entonces si allí ese Mesías no va a aparecer para que pueda multiplicar los panes y quitar el hambre haitiana? Entonces, eso, y mientras tanto siguen naciendo más muchachos todos los días, la población se va aumentando, los problemas y la degradación va aumentando. Qué sé yo, ¿a dónde está la mecha o cuándo puede explotar aquella bomba? Mira, la mecha puede explotar en cualquier momento. Hay lo siguiente, vamos a ver qué es Haití. Haití es el país más pobre del continente, tiene 60% de analfabetismo, el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, el SIDA,
la malaria, la meningococemia, las hepatitis, las enfermedades que transmite el agua y los animales y los insectos. Es un país sin infraestructuras, perdió más del 40% de su infraestructura física con el terremoto. No se ha reparado en eso, es decir, es un país que tiene mal contados, según las proyecciones de Emmanuel Adé y de George Anglade, que son dos geógrafos eminentes, ambos haitianos, tendría unos 14 millones, habría unos 14 millones de haitianos actualmente. Territorio erosionado. Eso iba a decir. Es un país que ha destruydo totalmente el territorio, y ya hay un factor, el factor territorial nos afectará en el futuro muy negativamente, porque los haitianos consumen, velis nolis, quieras o no quieras, consumen anualmente entre 7 y 8 millones de metros cúbicos de madera por año para sus cocinas. Sí, naturalmente eso... Y ya lo están buscando aquí, porque en ese hace tiempo. Hace tiempo ese carbón vegetal no lo tienen allá. Viene del desmonte del bosque dominicano. De los haitianos, o sea que especialmente. Los haitianos, para mantener su modo de vida precario, tienen que destruir a la República Dominicana. Entonces eso es una cosa muy clara. Geopolíticamente a nosotros eso tiene que llamarnos la atención, porque evidentemente nosotros, aunque sabemos que ese carbón vegetal es vital para la supervivencia de los haitianos, en su estado actual, el bosque dominicano es vital para el turismo, vital para el pueblo dominicano, vital para el desarrollo dominicano y vital para la existencia de la República Dominicana como país. Para la salud del país. Y para la salud del país. O sea que son dos intereses contrapuestos. El interés haitiano por la madera, por el bosque dominicano, y el interés dominicano por la preservación de los caudales de agua de las 32 presas que tiene el país. La preservación de los 4 grandes polos turísticos que se abastecen de esas presas. La preservación de la agricultura dominicana, porque hay que dar la alimentación a los dominicanos. Y evidentemente, esa contradicción va a enfrentar a las poblaciones, porque los haitianos tienen necesidad del carbón y están usando el carbón. Y el carbón se convierte en un elemento desintegrador del territorio dominicano. La República Dominicana logró, en el espacio de unos 40 años, con la intervención del presidente Balaguer en el año 66, pasar de un 13% que tenía, igual que Haití en aquel momento, cuando llegó Balaguer al poder, a un 39% que tiene actualmente. Cuando funcionaban los aserraderos. Sí, Balaguer cerró los aserraderos, prohibió el corte de carbón, cambió la cultura del carbón al gas propano, y creó las instituciones jurídicas y de represión para evitar que se deforestara aún más, y al mismo tiempo creó un programa permanente que lo tenían las Fuerzas Armadas de sembrar millones de árboles anualmente. Esos hechos, y el hecho mismo de crear una estructura cultural, porque el presidente Balaguer creó el parque botánico, el parque zoológico, el acuario y el Museo de Historia Natural, que son los 4 elementos de la cultura, para crear la cultura de la conservación, que es vital. No, y los parques aquí en la ciudad. Y los 24 parques. Y las 106 zonas protegidas de las 111 que hay en el país. Los pulmones en la ciudad, el Mirador Sur, Mirador Norte, Mirador del Este. Todo eso fue una política. Ahora, esa política no se hizo en Haití. Y ahora Haití tiene un 1% de capa boscosa. Sí. Y tiene necesidad de nuestro bosque para abastecerse. A la pausa y volvemos. Aquella vez el doctor Balaguer tenía gente que eran protectores, vigilantes, guardianes vigilantes, no al estilo Candelier, sino de una manera, una óptica técnica, científica. Sí. Tenía a Manolito Valverde Podestá. Amaro Guzmán tuvo... Amaro Guzmán. Tuvo ¿cómo es que se llamaba? Pablo Mella, y una cantidad de proteccionistas. Sí, había una cultura... Que los designó y eran, en ese sentido... Eleuterio fue designado. Sí, bueno, pero ya en Foreja. Estoy hablando de esta parte para programar esos parques. Es una combinación, tú tienes que combinar un poco la educación
pero no te debes olvidar de que es una política del palo y la zanahoria. O sea, que por no, eso no te debes perder. Por eso terminó poniendo la nunca de Candelier vista. en Foresta, inclusive, Sí, porque a es una veces tiene que- combinación. Es una combinación. Pero bien, Manuel, Vamos a ir a la pausamos, pausa. volvemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 pesos? $1.000.000 Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, seguimos entonces aquí el famoso tema haitiano, analizándolo por una persona que es preocupada justamente por estas cosas y conocedora por demás. Pero entonces yo insisto, Manuel, si no aparece ese Mesías, ¿por qué tiempo pudiera prolongarse la crisis? Es una crisis lo que hay desde hace mucho tiempo. ¿O por qué otros renglones puede repollarnos a nosotros los perjuicios? Porque recordemos, tenemos los haitianos aquí adentro. Ya los haitianos están cuidando los edificios. Hay de guachimanes, quizás se han filtrado algunos en las Fuerzas Armadas. En todas partes están. Son los que sirven en la agricultura, porque los dominicanos que antes no querían cortar la caña, pero ahora no quieren tampoco hacer las otras tareas agrícolas, que es verdad que no quieren. Y se lo dice uno que a cada rato está buscando a quién trabajar, a quién poner a trabajar, y no quieren. O por demás son una mano muy calificada, muy deficiente. La dominicana, estoy hablando. Entonces, le han dejado ese filón a los haitianos. Entonces, pero los haitianos del campo han corrido para acá, de los batalles se fueron saliendo. Andan de motoconchito. Y andan en todas, están ya
motoconchistas vendiendo tarjetas, vendiendo qué sé yo qué, vendiendo frío, vendiendo helado. O sea, de todo, han copado todas las actividades y están en todo. Yo creo que realmente lo que se ve claramente y lo que la gente está viendo, que es un país ocupado. El nuestro. Que, bueno, estuvo pacíficamente también, ocupado, pero ocupado. No tan pacíficamente, pero bueno, es un país ocupado y no preocupado por lo que lo ocupan. Sobre todo eso último, no preocupado. Le han hurtado la capacidad de percepción de lo que debe defender como nación. Los gobiernos aquí han sido irresponsables con ese tema. Y ha habido como una especie de descuido, de abandono, pero si... Pero abandono a propósito. De abandono porque la idea de que el problema se va a curar solo, por sí solo. Y solo si no va a de curar. pensar en él, que es la idea que tienen siempre las personas tontas, de no actuar. Pues sin actuar no se va a resolver el problema. O sea, de todos modos, la situación nuestra se va a ir también agravando como consecuencia de este tema, porque el problema es que el país, la ecuación que tú mismo has pintado ahora, de desnacionalización de la agricultura, que es la gran bolsa de empleos del país, desnacionalización de los empleos de la construcción, desnacionalización de los empleos de los servicios, desnacionalización de la buonería, porque toda la buonería es haitiana, los empleos informales, una gran parte son de haitianos. Y cuenta ahí que ellos son contribuyentes a la rabalización de muchas áreas de la vida. Claro, y a la indisciplina y a la violentación de las normas, porque tú no te encuentras necesariamente a un dominicano con una carretilla yendo al revés. Yendo al revés. Pero esta gente se mete por cualquier sitio. No le importa. Y creen que cualquier cosa se puede, entonces, hasta hacerse cualquier cosa en la calle, cualquier necesidad fisiológica. Entonces, ante eso, ¿qué ha provocado esta ocupación del territorio por parte de los haitianos? Ocupación no solamente de los empleos, es decir, de los mecanismos de supervivencia del dominicano más pobre, ocupación también de los servicios de hospitales y de educación y del espacio físico, pues ha provocado que el gobierno tenga necesariamente, para hacerle frente a esa situación, que consignar en el presupuesto el aumento desmesurado de todas las ayudas sociales. Fíjate que aquí se sirve como un éxito el hecho de que en lugar de gastar X cantidad, gastamos 5 veces más, 10 veces más en lo que son las ayudas sociales, el bono luz, el bono gas. Supuestamente va a resolver el problema de la pobreza. ¿Pero de cuál pobreza? ¿La de aquí o la de allá? Estamos sacándolo, para poder contener la pobreza nuestra, estamos financiando con el presupuesto nacional esas situaciones. Ahora, el presupuesto ya no da y hay que entonces tomar siempre una cantidad de dinero prestado entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por año para financiar el presupuesto. No como una inversión, sino para financiar el presupuesto. Un gasto que eso se va por una cuneta. Y ya, pues, evidentemente, eso ha subido, que la deuda exterior ya representa más del 51% del PIB. Esa no es inversión reproductiva, eso es un gasto, sencillamente. Es un gasto porque no te da el dinero, tienes que coger prestado, endeudarte y refinanciar. No tiene retorno. Y reapalancar el dinero. Y va haciendo más grande el bulto, la deuda. Entonces, pero llega un momento en que esa ecuación, en que yo, para poder atender a los míos, para contener la delincuencia, porque se ha disparado la delincuencia, se ha disparado la prostitución, se ha disparado la migración ilegal, se ha disparado el narcotráfico interno, porque esa gente que tú dejas fuera del mercado laboral dominicana, ¿a dónde va esa gente? No están en Puerto Plata, en un resort, esperando que se vayan los haitianos. Y, ¿no? se suma no, a otra, en el mercado de trabajo. Se suma a otro renglón también que se incorpora de esa masa haitiana que viene aquí, que no viene necesariamente a trabajar, o que alguna no encuentra trabajo y que cuando no encuentra trabajo se dedica a cualquier cosa. Sí. Bueno, hay también una cantidad de delincuentes, porque Haití no es precisamente
digamos, el santuario de Lourdes, ¿no? Estamos hablando de un país en descomposición, que tiene unos índices de delincuencia bastante altos, donde hay muchos secuestros express, muchos asaltos, porque es un país con 70% de desempleo y una sociedad descompuesta, y al mismo tiempo tiene unos índices sanitarios que, de importarlos plenamente, son capaces de dinamitar los 4 polos turísticos dominicanos y reducir toda nuestra riqueza a ceniza en poco tiempo. O sea que estamos hablando de situaciones que son lo bastante graves para hacer pensar al liderazgo político que está mirando para otro lado. Está, como dicen en España, en Belén con los pastores, ¿no? Es decir, no está atendiendo lo que el país entero está viendo, lo que la gente de la Armada está viendo que está creciendo enormemente la delincuencia, por ese problema de la delincuencia no está desconectado de esa migración ilegal, está conectado íntimamente con esa migración ilegal. Lo que la gente a la Armada está viendo, yo por momentos llegué a pensar, frente a la falta de seguridad, lo que la Armada está viendo, la Armada está en otra cosa. Está en otra cosa, no están en, pues no sé. Los haitianos tienen que ver con el tráfico de armas ligeras y tráfico de marihuana y otras Bueno, cosas. también está Haití, al ser un estado Los negocios en la fallido, pues allí están establecidos los carteles, no hay seguridad porque no hay ejército. El señor Clinton, en su genialidad, es uno de los grandes destructores de Haití, Bill Clinton, sacó al ejército haitiano. Entonces ese país, al quitar la única institución... Clinton como persona, eso no fue una decisión de geopolítica, una decisión internacional. ¿Quién fue que tomó esa medida? Yo creo que Clinton tuvo mucho que ver, porque de hecho, fíjate, en Haití, en los Estados Unidos hubo 2 escuelas. Hay una escuela, la escuela de los duros, que decía, bueno, hay que mantener el ejército porque es la única institución que tenemos para poder dialogar y tener un control del territorio. Y la escuela de los que se dejan manipular por las ONGs y por esos grupos pseudo-izquierdistas, incluyendo al amigo Gerald Pierre Charles, que fue de lo que planteó que había que destruir el ejército. Y al destruirlo, las bandas comandadas por Aristide quemaron su biblioteca. Y me dijo a mí... Lo iban a quemar, comer adentro, lo iban a quemar. Sí, y me dijo él a mí mismo, me dijo, yo he despertado el monstruo, porque se dio cuenta que ya Haití estaba en manos de las bandas y que no había un polo de autoridad. Y al no haber un polo de autoridad, hubo que meter casi 18 años a una fuerza multinacional que ya se cansó de financiar eso, porque los haitianos entendían que la MINUSTAH, que tiene un costo excesivo de más de 800 millones de dólares por año, era algo que estaba ahí como quien tiene, mira, ahí está el carro, ese carro es tuyo, y tú lo usas todo el tiempo hasta que te mueras. No, eso tiene un costo, y la gente dice, bueno, ya está bueno, hemos perdido tantos hombres, hemos hecho tal contribución, ya este enfermito debió, porque además los problemas internacionales tienen fecha de caducidad. O sea, una intervención internacional nunca se concibe para hacerla per secula seculorum. Y la policía haitiana no se formó después de la instrucción del ejército, no se formó un intento de formación de una policía haitiana. Eso es insuficiente. La policía se ha formado, porque estamos hablando de un país que tiene 1.500 kilómetros de costa, que tiene un espacio aéreo considerable en el Caribe y que tiene también problemas... 14 millones de habitantes que tiene allá. Sí, 14 millones de habitantes, 1.500 kilómetros de costa, casi 30.000 kilómetros cuadrados, y evidentemente, ante una situación como esa, es un país ideal para el tráfico de droga, para toda... porque no hay ejército, no hay un polo de autoridad. Entonces, la policía está concebida para cuidar a los 3 que la pagan, es decir... A los que la pagan. Es claro, a los organismos internacionales que no pueden, que dan dinero, es decir, que no pueden tener inseguridad. Sí. Algunos inclusive... Eso me recuerda la expresión aquella, que nosotros teníamos la policía que podíamos pagar. Algunos pero allá ni siquiera eso. La pagan mejor que aquí, pero la pagan mejor a lo poquito que se tiene y a lo poquito que se cuida. Bueno, a lo poquito que se cuida, vamos a ver si la pagan mejor, porque evidentemente para una población tan grande
el 4 o 5 mil policías no son... Es un cuerpo relativamente pequeño. Es un cuerpito pequeño y está para cuidar a la gente de primera, pero los delitos los atiende. O sea, los que pagan su protección. Exacto. Pero y cuando se vaya lo que queda ya de la fuerza pública, de la fuerza internacional, ¿qué va a pasar con esa policía insuficiente? Para nosotros es una presión muy grande. No solo ya para nosotros, incluso hasta internamente, ¿qué va a pasar? Bueno, fíjate que el gobierno anterior, que es el gobierno de este elemento que estaba antes, Martelly, ¿no? El bailarín chulesco, totalmente medio... Payaso, pero que tuvo una utilidad desde el punto de vista de ellos, porque Martelly centró todo su esfuerzo en fracturar a la República Dominicana. Nos llevó una campaña terrible en el CARICOM en contra de la República Dominicana, con apoyo dominicano. Sí, de muchos sinvergüenzas dominicanos que se prestan a eso. Nos llevó a una campaña en la ONU, a una campaña en la OEA, a una campaña ante la comunidad europea. ¿Y penetró esa campaña? Y penetró y logró atraer una parte importante del liderazgo internacional Manuel, a la idea de que la República Dominicana debe ser responsable de Haití. Un tema largo y recurrente, de manera que cualquiera de estas semanas debemos volverte a llamar para que nos complete lo que queda en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos, como siempre, a repetir esta conversación a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.